ahora no hay nada, no hay nada. Tienes un presidente donde ya ves ciudadanos que dicen ya, ¿cómo es? ¿Hay algo más que máquina? No sé si hay algo más que máquina. De repente también es la comparación que tenemos en nuestra cabeza de los ministros anteriores que eran más figuretis a mi punto de vista, ¿no? Otárola paraba en la calle todo el día, Santibáñez paraba todo el momento en las intervenciones, que aparecía de la nada, el propio Arana, que luego asumió como premier, que también paraba ahí cuando era de justicia. Es decir, de repente tenemos en nuestra idea la presencia de los ministros en calle, pero que tampoco se traduce en acciones, porque en el gobierno de Dina Boluarte los homicidios, los asesinatos, las extorsiones y amenazas seguían incrementando, no solo en el rubro de transporte, sino también en las orquestas, en las bandas, en los músicos, o incluso con la muerte de uno de ellos. Y lo que sigue. Entonces, de repente se espera, o como ciudadanos esperamos, que los ministros salgan de la misma forma, ¿no? Que comuniquen, que tengan mayor presencia en medios, pero hasta ahora no lo hacen, como si escondieran algo de repente. Más que chambén, más que estén allí. Faltan ideas, y falta gente, falta personal, faltan policías. Se lo preguntamos y buscamos la opinión de Frank Casas, quien es criminólogo y experto en temas de seguridad, con quien ya estamos conectados. Frank, muy buenas noches, bienvenido a Latina. Buenas noches, Frank. Buenas noches, Fiorella, Santiago, ¿cómo están? Y para todo el público de Latina. Bueno, ¿cómo ves esta última escalada de violencia en el transporte urbano? Estamos básicamente volviendo a describir nosotros como periodistas que observamos ese día a día de la crisis de seguridad, estamos describiendo nuevamente un patrón. Hoy quizá con el hecho de que un policía se animó a hacer uso de su arma de reglamento, pero esta escalada podría continuar. De hecho, solo hemos contado lo que ha pasado en Comas, pero ha habido también un ataque a un bus en Lurín, y antes hubo otro ataque en Villa El Salvador. O sea, los extorsionadores parece que le dieron una tregua al gobierno, pero han vuelto al ataque. Sí, y de hecho el primer día del año 2026 creo que amanecimos con aproximadamente 10 homicidios, ¿no? Gracias a la información de los medios de comunicación. Ante la falta de datos oficiales rigurosos, los medios de comunicación son los que por lo menos nos mantienen al tanto de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Y lo que vemos en realidad es una continuidad que viene, efectivamente, no es responsabilidad única del actual gobierno de transición, que no tiene mucho espacio para hacer grandes cosas, sí para centrar algunas bases, pero es una continuidad que viene en los últimos, cuando menos 5 años, en donde las autoridades políticas, del Ejecutivo, el Congreso, las autoridades de la investigación y el sistema de justicia, pues han sido casi prácticamente arrogantes al momento de definir que, por ejemplo, medidas como el estado de emergencia o este discurso simbólico de que la militarización de la seguridad iba a tener cierto éxito emulando a Bukele, cosa que no ha sucedido y no ha tenido ningún tipo de resultado. Y por otro lado, pues la inoperancia y cierto nivel de complicidad para aceptar, ¿no?, la promulgación de, por lo menos, algunas reformas legislativas que lo único que parece que están logrando es más bien debilitar el sistema de investigación criminal y de justicia, y que genera cierto nivel de, por lo menos, una percepción de impunidad, ¿no? Entonces, no es que necesariamente, digamos, el actual gobierno está recibiendo un problema, sino que ha participado como parte del debilitamiento del sistema de seguridad, y por eso, lastimosamente, más allá de la proactividad, porque sí hay que decirlo, hay, digamos, más policías en la calle, se ve que se realizan mucho más operativos, pero lastimosamente el problema que tenemos es un problema sistémico y no necesariamente se va a acabar únicamente con la detención de algunas o desarticulación de algunas bandas criminales. Necesitamos una respuesta mucho más estratégica que no la ha habido en los últimos 5 años. Frank, de repente algunos pensarían que recién se está por cumplir 90 días desde que José Gerí asumió el cargo y que este es un corto tiempo para que se pueda tener resultados reales de si funciona o no un estado de emergencia, algo que el propio gobierno así ha manifestado. Pero en todo caso, este Plan Nacional de Seguridad anunciado, esperado, ¿qué puntos deberían priorizar para dejarle la base al siguiente gobierno? Porque como igual Gerí decía, ¿no?, yo no voy a perder contra la criminalidad, pero tampoco le voy a ganar, le ganará el que ingrese.
Dos cosas esenciales, ¿no? En principio, por lo menos a nivel discursivo, tenemos que erradicar, digamos, el término de que un estado de emergencia representa o constituye una estrategia per se para acabar con la criminalidad. El estado de emergencia es simplemente una herramienta, un instrumento de carácter normativo que permite, ayuda, por ejemplo, a la policía a poder realizar sus actividades de rastrillaje, pero que es meramente operativo, no es una estrategia. Entonces, necesitamos que quede claro absolutamente eso en el nuevo plan que está trabajando el gobierno. Y lo siguiente, yo no sé si va a tener cierto nivel de tiempo y legitimidad a puertas de una nueva elección, donde seguramente un nuevo gobierno va a establecer una nueva estrategia, un nuevo plan. Una estrategia de lo que ya se ha dicho que se requiere es mirar el problema de manera sistémica. Muchas veces los políticos se concentran en que el problema de la criminalidad es básicamente por la existencia o no de bandas criminales. Y por lo tanto concentra todo su esfuerzo en poder desarticular y apresar al grupo criminal. Pero esa mirada es insuficiente, es muy acotada. Para poder, por ejemplo, combatir al fenómeno de la extorsión, requerimos no solamente la desarticulación de las organizaciones criminales, también necesitamos controlar todos aquellos elementos que facilitan la actividad criminal. Por ejemplo, punto concreto, control de armamento. Finalmente, ¿cómo amenazan y cómo asesinan? A través de armas. Entonces, claro, necesitamos que se puedan controlar este flujo de armas que llegan a la mano de estos delincuentes. Frank, y es muy importante poder comprender eso, porque esto no solamente es un trabajo policial, es un Frank, trabajo de múltiples instituciones. Te añado ahí el control que se debería tener sobre los brazos económicos de estas redes criminales, porque hacen uso de las tecnologías de la información, hacen uso de billeteras digitales, de aplicativos de mensajería, y no parece haber nadie en el gobierno que tiene la idea, no sé si es absurdo, pero tú me dirás, ¿es tan difícil coordinar una reunión con las plataformas que manejan tanto billeteras electrónicas o mensajes o aplicaciones de mensajería para decir, ayúdenme a bloquear números, a eliminar este tipo de uso, no sé? Y a rastrear el origen. Claro, porque ¿no? Finalmente tienes aquí a redes que de la manera más fácil, a redes criminales que de la manera más fácil te van drenando el dinero y te extorsionan. No será el caso de transportistas a los que les cobran 50.000 soles, será ese caso por transferencia bancaria, qué sé yo, pero sí tienes transportistas a los que les cobran 10, 20 soles al día, y eso se hace a través de billeteras electrónicas. O sea, ¿alguien del gobierno has escuchado tú plantear esa salida, digamos, la salida económica, el golpe económico a estas mafias? Y si tenemos la tecnología también, Frank, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve que se pueda tener de repente la intención si en tecnología estamos en cero? Efectivamente. Tú, Santiago, empezaste la entrevista comentando de que justamente lo que falta es ideas, creatividad, y eso es lo que lastimosamente ha estado ausente en este quinquenio de gobierno, digamos así, en general, ¿no? Es la falta de ese conocimiento base que es necesario para poder tomar decisiones. Y efectivamente, lo que tú has dicho, finalmente el problema de la extorsión, el sicariato, narcotráfico, madera, tala ilegal, minería, es centralmente un problema de naturaleza económica. Y por lo tanto, para golpear al delincuente o las organizaciones criminales, hay que golpearlas, entre otros casos, en la billetera, en el dinero. Y lastimosamente muy poco, o mejor dicho, no solamente se ha hecho muy poco para tratar de articular con las empresas privadas, establecer algún tipo de mecanismo con los principales bancos de nuestro país, poder controlar, poder identificar, rastrear a través de la UIF y de otras organizaciones para poder, digamos, por lo menos enfriar esos recursos, sino que también se ha debilitado. Tú recordarás que como parte de los mecanismos de la reforma legal se estableció de que la ley de control de la pérdida de dominio quede prácticamente inhabilitada, quede prácticamente debilitada, ¿no? Entonces, ahí en realidad hemos retrocedido incluso a lo que necesitamos para poder golpear a las economías ilegales. Finalmente, la extorsión también lo es una economía ilegal, ¿no? Insisto con esta mirada de la ausencia de un conocimiento claro para tomar mejores decisiones, ¿no? Que esperamos que, si es posible, que en la nueva estrategia pues se pueda por lo menos evidenciar ello, ¿no? Ahora, no sé si, y esta pregunta la hago a los dos para ver qué podemos debatir a partir de esto.
¿Los candidatos presidenciales están planteando salidas distintas al tema de seguridad? ¿Los candidatos presidenciales están promoviendo un debate que nos entregue, que dé como resultado alguna, no sé, lista de acciones concretas que hay que hacer desde el Ejecutivo para golpear al crimen organizado? Mira, he estado revisando algunos de las propuestas de gobierno, de algunos de los candidatos, son bastantes, entonces la tarea a veces es bastante amplia. En líneas generales, hay algunas medidas que pues, pueden ser interesantes con respecto a no solamente desarticular o concentrarte en el ámbito del control de las organizaciones criminales, golpear en el bolsillo del flujo de dinero ilícito, ¿no? Pero creo que hay un elemento que está pendiente en ese listado de buenas propuestas o de buenas intenciones, ¿no? ¿Cuál es? Tiene que ver en el cómo lo vas a implementar. Y por ejemplo, hay dos cosas que no se tocan en profundidad, ¿no? Lo primero es cómo vas a controlar el tema de la corrupción. Porque finalmente ninguna economía ilegal, desde la extorsión, minería ilegal, narcotráfico, etcétera, funciona si es que no hay complicidad de la burocracia y del sistema político. Y ningún plan de gobierno menciona sobre ello, sobre la infiltración de presuntos personas vinculadas con organizaciones criminales asociadas a las economías ilegales, y tampoco la corrupción, que todavía está perenne en tanto en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en realidad en toda la cadena, ¿no? Incluido el sistema penitenciario, ¿no? Y ese es el gran problema, porque si no empezamos, digamos, a tocar fondo, cualquier actividad, digamos, detallada, administrativa que intentemos realizar no va a tener ningún resultado efectivo. Lastimosamente nuestras autoridades, la mayoría, no todos seguramente, no tienen temor de poder, digamos, tocar callos, que es finalmente lo que necesita el país bajo un liderazgo consciente para poder, digamos, empezar a golpear con mayor nivel de seriedad y consistencias a las economías ilegales. Claro. En esta época de transición, Frank, a ver, hay comentarios, por ejemplo, como el que nos dice, o bueno, hace un momento revisaba, que nos decían que es un tiempo muy corto, un periodo muy corto para que podamos tener un gran cambio, porque para esto habría que reformar la propia policía, ver qué está pasando en el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque muchas veces igual el problema es que capturan a un criminal y a las horas sale libre, ya sea por un tema de que no se tipifica bien el delito, porque no se llena el acta de manera adecuada y por eso pueden salir libres. Pero realmente, plasmándonos en la realidad actual, ¿hay mucho que se puede hacer ahora o solamente esto nos están tratando de ver la cara, de pasear? ¿Hay algo que ahora podamos hacer y que los ciudadanos podamos decir, ah, bueno, por lo menos está haciendo esto? Lastimosamente se ha hecho muy poco, digamos, ha ganado un poco más el interés simbólico de aparentar de que se está haciendo un gran esfuerzo, y quizás porque estamos cerca de la campaña electoral, pero no necesariamente con las medidas serias. Efectivamente, el periodo es bastante corto, uno no esperaría ni tendría por qué sobreexigir resultados contundentes a un, digamos, periodo de gobierno que es bastante corta, pero sí se podrían hacer ciertas cosas que por lo menos pudieran aliviar un poco la situación, ¿no? Lo primero, uno, concentrar todos tus esfuerzos en el gran problema o el problema que genera la crisis de inseguridad, que es básicamente el sicariato. Digamos, entramos en pánico, en crisis por muchos delitos, pero esencialmente porque cada día mueren más peruanos a manos de los delincuentes. Entonces, esperamos que todos los, digamos, escasos recursos, porque nunca vamos a tener lo óptimo, se concentren en justamente poder desarticular esas bandas asociadas al sicariato, al control de armas, para tratar de reducir o contener la tendencia creciente que tienen los homicidios. Lastimosamente eso no se ha hecho, se ha tratado de abarcar nuevamente diferentes ámbitos y cuando eres muy amplio pues no aprietas a donde debería ser, ¿no? Y lo segundo es, tenemos una deuda con nuestra Policía Nacional como la primera fase de la cadena penal y tenemos una ruta clara, era el Plan Mariano Santos, que nos permitía establecer cómo íbamos a cerrar paso a paso las brechas de capacidades logísticas, recursos humanos, tecnología, etcétera, de nuestra policía. Esperábamos que el nuevo gobierno por lo menos presentara semanalmente cómo se está avanzando en reducir esas brechas. Lastimosamente ese plan sigue guardado bajo llaves, nadie lo menciona, quieren plantear una nueva estrategia como si no supiéramos cuál es el problema a enfrentar.
se pierde tiempo valioso y lastimosamente pues cada día más peruanos sufren a manos de los delincuentes. Bien, Frank, te agradezco mucho. Frank Casas, criminólogo, experto en seguridad, ha estado con nosotros conversando sobre esta escalada. Nuevamente, el crimen organizado, las extorsiones golpeando al transporte urbano. Muchas gracias, Frank. Gracias, Frank. Buenas noches. De todo bueno. Hasta luego. Bien, amigos, ahí estaba entonces Frank Casas con su mirada. Yo creo que sí, estamos un poco perdidos en cuanto a políticas de seguridad ciudadana y no va a haber mucho cambio, porque ya está José Gerí sin esa capacidad de administrar mucho poder en la medida que es un presidente de transición y encima ya terminando el quinquenio, y quienes están por asumir el poder, los candidatos, están más bien guardados, sabiendo que en la política peruana la campaña se define en las últimas semanas. Así que ni mucha propuesta, ni mucho debate. Quiero ganar como pueda ganar. Seguridad ciudadana, de cajón, ¿no? Tú mira lo que se hará. O sea, yo frustrante, oye. Digo, Santiago, en 3 días se cumplen 90 días. Voy a darle mi voto de fe, de esperanza, a que en estos 3 días que quedan, el presidente encargado, José Gerí, pueda dar una conferencia. Ya, por último, para los 100 días, Fío, para los 100 días. Que saque un papelito y diga, ya bueno, este es nuestro nuevo plan, y a ejecutarlo, y vamos con todo nuestro lema, y el baile, y todo lo que fuere. O sea, le voy a dar la última cuota de esperanza para ver qué pasa en estos días. Porque hace varias semanas está en los próximos días, días. Te va a hacer esperar 10 días más, yo creo que sí. Sí, porque normalmente 100 días es como completo, esa... cerrado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Le daré mi cuota de esperanza en los 100 días para ver qué propone, qué dice de nuevo. Ha dicho y que las cifras han comenzado a descender. O sea, sí, te va a presentar resultados en verde. Claro, él dice. Es lo que dice, ¿no? Pero más de 500 homicidios en Lima desde que asumió el poder. Pero vamos a darle el último chepi, ¿no? La última esperanza, el último respiro. Pero ¿qué dice nuestro público? Mira, se pone picante aquí. Alex nos lanza un dardo, un puyazo. A mí me encantan estos. Los tengo que leer porque también es parte de, ¿no? O sea, imagínate si solo leyéramos los comentarios que nos gustan. ¿Estos periodistas realmente creen que este gobierno no es la continuidad del gobierno anterior? Lo he mejorado la redacción con mi lectura, ¿no? O se hacen los cojinovas, dice Alex. Alex, ¿qué está pasando, Alex? Yo creo que nadie ha dicho que este gobierno no tiene la misma receta que el gobierno anterior. Son figuras distintas, probablemente tengan estilos distintos, pero si no ha quedado claro que estamos absolutamente en contra de los resultados, a la luz de la realidad que reportamos todos, no sé qué programa estás viendo, Alex. Está clarísimo que estamos tratando de debatir sobre las ideas que pueden mejorar la situación de seguridad ciudadana, más allá de la incapacidad o el flor o el eslogan máquina que te pueda plantear algún gobierno. Estamos hasta las caiguas, ¿no? O sea, no hay claro, y hasta que no tengamos un resultado firme en manos que compruebe lo contrario, tenemos que estar con las cifras que reportamos a diario. Nosotros reportamos los asesinatos, reportamos las amenazas, las extorsiones. Ahora en este último hecho, cuando la policía abate a un criminal, pero de ese botón, de esta muestra de que la policía actúa, no podemos fiarnos a cabalidad, porque hay más hechos y muchos que no denuncian también. Y de última, la noticia para mí hubiera sido distinta si el policía valeroso estaba patrullando la zona, ve al delincuente y lo abate. Claro. Dirías, ¿está en actividad? No, era un policía que estaba regresando a su casa, tranquilo, de una jornada de trabajo, y estaba vestido de civil y tenía el arma a la mano, ¿no? Se la jugó. Va más con su deber y su vocación, sí, claro. No ser policía por vocación, porque así lo decidió para el servicio de la patria, para el bien común. No va más también por un ejercicio de la función porque estaba en